tuvo que retirarse a un asilo en donde estuvo viviendo tranquilamente a la muerte de sus dos hijos y la separación de su esposo, que pues tomó una decisión muy particular. También tuvimos la desgracia de perder a uno de los actores trascendentales para prácticamente podríamos decir del cine de caballitos, como se le conoció en un momento determinado a la cinematografía. Muere el actor Mario Almada prácticamente a los 94 años de edad. Se convierte Mario Almada en una de las figuras del cine nacional en la aparición de películas de acción al lado de su hermano Fernando Almada, y hay una historia muy importante logrando La Diosa de Plata con el filme El Tunclo Maclovio, donde pues evidentemente se destacan las personalidades de algunos de los personajes, destacándose con ellos. Sobre todo logró 2 Diosas de Plata y nominado a 2 Arieles. Su última película, El Infierno, fue grabada en 2010, prácticamente siguió grabando hasta su fallecimiento de este personaje. La familia de él, pues sobre todo sus nietos, eran los que protegían pues prácticamente allá en la ciudad de Cuernavaca. Otro de los elementos que fallece pues fue otro actor, Gonzalo Vega, quien realizó proyectos memorables como El Lugar Sin Límites, Los Renglones Torcidos de Dios, Cuna de Lobos, y sobre todo sus actuaciones en teatro fueron La Señora Presidenta, recientemente en la película Nosotros los Dobles, que es una película que es una copia prácticamente de aquella película que se realizó con pues actores de gran prestigio como los Soler y sobre Andrés Soler y sobre todo con una mujer muy importante como Blanca de Castrejón, y sobre todo las publicaciones en los espectáculos del periódico El Universal nos dice: se fue como un toro bravo. Gonzalo Vega murió a la tarde de ayer a los 69 años, estoy hablando del lunes 10 de octubre de 2016. Su amiga Frida Vallejo recuerda su última batalla de la vida, y evidentemente se fue prácticamente destruyendo la vida de este personaje. Dice: los familiares despidieron ayer al actor Gonzalo Vega, fallecido el lunes pasado debido al síndrome de mielodisplásico. Sus restos descansan en el área del Panteón Jardín, donde pues está el lote de los actores. Y bueno, pues lamentamos mucho, un actor con una personalidad muy especial. Sobre todo tuvimos oportunidad de verlo en las telecomedias de Cuna de Lobos. Vamos a ver en estos momentos pues algunas actividades más. Dentro de ellos, sobre todo, muere el director de cine Andrés Guarda, quien, director cinematográfico, estuvo divulgando en Occidente vericuetos del comunismo polaco y la lucha del sindicato independiente Solidaridad. Murió ayer en Varsovia a los 90 años. También pues lamentamos mucho la muerte de algunos otros personajes como la leyenda del golf, Arnold Palmer, también muere a los 87 años. Era estadounidense, impuso su disciplina desde la década de los 50, en los últimos ganadores de torneos. Arnold Palmer pues fue una leyenda del golf en el mundo entero, y sobre todo tenemos que mencionar el fallecimiento del pelotero José Fernández, cubano, quien era jugador de los Marlins, era un gran prospecto de las ligas mayores estadounidenses. Y bueno, pues aquí hay algo muy raro: mueren 3 personajes en una lancha que choca contra una zona de rocas, y bueno, pues las autoridades tendrán que aclarar esto, cómo es que el personaje muere ahí, porque chocan durante la noche en una sola rocosa. Y bueno, pues lamentamos de sobremanera las muertes. También tenemos que mencionar la muerte de René Avilés Favilla, a quien lo conocían como el Búho, y sobre todo fue un impulsor de la cultura en México. René Favilla también pues quien era uno de los personajes más importantes, escritor cultural, el más importante del país, y lo tenemos como becario del Centro Mexicano de Escritores. Realiza su primer libro, Cuentos hacia el fin del mundo. Funda el suplemento cultural El Búho en el periódico Excelsior. Premio Nacional de Periodismo como continuidad de la divulgación cultural,
y un personaje que pues muy relevante en la cultura periodística de este país, y sobre todo pues lamentamos mucho la muerte de estos personajes. También uno de los líderes del movimiento del 68, González de Alba, agradece a los soldados y refuta tesis de Carlos Monsiváis. González de Alba fue uno de los líderes del movimiento del 68, estuvo preso precisamente por los artículos correspondientes de Época, donde en Tlatelolco, aquella tarde de próxima aparición bajo el sello de Cali Arena, el escritor deja un testamento sobre su experiencia en el movimiento estudiantil, exhibe a personajes de la llamada izquierda y desmitifica versiones sobre lo ocurrido el 2 de octubre. En el periódico Milenio, en la sección Campo, se publica un área muy particular, me voy a permitir ponerlo a ustedes para que vean esta sección. El periódico Milenio y varios periódicos culturales hacen durante la semana pues algunas publicaciones, sobre todo sábados y domingos, de las secciones culturales. Pues para nosotros es muy importante que se tengan estos elementos para que se puedan apreciar pues algunas actividades donde se relata no solamente en el periódico Milenio, sino las dos publicaciones que hacen el campus universitario, donde se publica El ejercicio sublime de la libertad, Luis González de Alba, 1944-2016, y también la sección cultural del Laberinto, donde aparece en dos etapas diferentes Luis González de Alba, prácticamente aquí saliendo de la prisión donde estuvo encerrado durante varios años, y ya en una etapa mayor de él, en la que podemos pues apreciar algunas actividades, sobre todo del aspecto cultural, y la sección de expresiones del periódico Excelsior. También nos habla de una sección especial de González de Alba, donde nos lo presenta como poeta, como escritor, y bueno, pues ahí lo tenemos, amigos, para el recuerdo, desgraciadamente, de la trascendencia de estos personajes que van dejando una huella de gran profundidad, y sobre todo la sección cultural también del periódico La Razón. Ya para terminar, veamos este elemento también de González de Alba, donde nos hace un resumen de su periodo de trabajo, de sus críticas hacia el Estado mexicano desde 1968. Bueno, van desapareciendo todos aquellos líderes del movimiento del 68. Y amigos, pues vamos a iniciar nuestros comentarios de la publicación en los periódicos, sobre todo hablando del gobierno federal y algunas acciones del presidente Enrique Peña Nieto. Pusimos nuestro granito de arena para un mejor país. Enrique Peña Nieto no se claudicará en aplicar la reforma educativa, señala. El beneficio de los cambios promovidos seguirán sintiéndose de manera gradual, afirma el presidente al inaugurar 3 universidades politécnicas. Se cambia, Enrique Peña Nieto continúa con cambios a pesar de algunas resistencias que se tienen, sobre todo a la hora de la creación de 3 universidades técnicas en el estado de Coahuila. El desempleo alcanza niveles más bajos en 8 años, dice INEGI. La tasa de desocupación en México se ubicó en 3.73% durante agosto. Se revela, hay 29.800.000 personas que se desempeñan en el sector informal. Dice Enrique Peña Nieto, el presidente del empleo. Las cifras sobre la generación de plazas de trabajo se registran ahora en México. De mantenerse, incrementarán como se proyecta, podría convertir a Enrique Peña Nieto en el presidente del empleo. Bueno, ustedes saben que siempre pues se les da una categoría, como lo han hecho con todos los presidentes anteriores. Pero también Ricardo Alemán hace un comentario acerca de Carmen Aristegui a través del llamado plagio del presidente Enrique Peña Nieto acerca de su tesis, y sobre todo pues la revisión que no hizo la universidad a través de los estudios que hizo, y la revisión de los catedráticos que debían haberlo hecho puntualmente y no ahora ya como presidente, porque se han hecho muchos comentarios a través de ello. Periódico La Razón dice: Enrique Peña Nieto crea empleos, a septiembre alcanzan 2.300.000 puestos de trabajo. Y pasamos a otra sección que es del Ejército Mexicano. Vamos a una identificación de canal, amigos, y vamos a terminar este primer módulo para entrar en algunos de los grandes problemas que se tienen
con los crímenes en toda la República Mexicana, y vamos a hablar ahora de la problemática del Ejército Nacional